Objetivos. Conocer qué son los niveles de aislamiento que ofrece SQL Server. Aprender el nivel de aislamiento de la explicación. Realizar el ejemplo práctico de acuerdo al nivel de aislamiento de la explicación. Snapshot. Evita los problemas de lecturas sucias, de reads, de las lecturas no repetibles, reads, y de las lecturas fantasmas, phantom reads. Sin embargo, en vez de realizar un uso intensivo de bloqueo, su funcionamiento se basa en el almacenamiento de versiones de filas en TempDB. Si una transacción empieza en un momento del tiempo determinado, solo será capaz de acceder a la información de la base de datos que era real en aquel momento del tiempo. Por ello, es posible que existen múltiples versiones de la misma fila en TempDB, con el fin de servir a múltiples transacciones. Debido al impacto que tiene este modo de aislamiento sobre la base de datos del sistema TempDB, solo es recomendable en bases de datos intensivas en lecturas o en bases de datos con grandes problemas de bloqueos. Conclusión. Especifica que los datos leídos por cualquier instrucción de una transacción sea la versión coherente desde el punto de vista transaccional de los datos existentes al comienzo de la transacción. La transacción únicamente puede reconocer las modificaciones de datos confirmadas antes del comienzo de la misma. Las instrucciones que se ejecutan en la transacción actual no verán las modificaciones de datos efectuadas por otras transacciones después del inicio de la transacción actual. El efecto es el mismo que se obtendría si las instrucciones de una transacción obtuviesen una instantánea de los datos confirmados, tal como se encontraban al comienzo de la transacción. Las transacciones snapshot no solicitan bloqueos al leer los datos, excepto cuando se recupera una base de datos. Las transacciones snapshot que leen datos no bloquean la escritura de datos de otras transacciones. Las transacciones que escriben datos no bloquean la lectura de datos de las transacciones snapshot. Durante la fase de reversión de la recuperación de una base de datos, las transacciones snapshot solicitan un bloqueo si se intentan leer datos bloqueados por otras transacciones que están en proceso de reversión. Las transacciones snapshot se bloquean hasta que finalice la reversión de esta transacción. El bloqueo se libera justo después de haberse concedido. La opción de base de datos Allow Snapshot Isolation debe establecerse en ON para poder iniciar una transacción que utilice el nivel de aislamiento Snapshot. Si una transacción que utiliza el nivel de aislamiento Snapshot obtiene acceso a datos de varias bases de datos, será necesario establecer Allow Snapshot Isolation en ON en cada una de ellas. No es posible establecer en el nivel de aislamiento Snapshot una transacción que se inició con otro nivel de aislamiento. Si lo hace, la cancelará. Si una transacción comienza en el nivel de aislamiento Snapshot, puede cambiar a otro nivel de aislamiento y después de nuevo a Snapshot. Una transacción se inicia la primera vez que se obtiene acceso a los datos. Una transacción que se ejecuta en el nivel de aislamiento Snapshot puede ver los cambios realizados por esa transacción. Por ejemplo, si la transacción realiza una operación update en una tabla y después se emite una instrucción select para la misma tabla, los datos modificados se incluirán en el conjunto de resultados.